Quizás así aprenda cuál es su lugar. El marido se rió al ver a la amante que había abofeteado a su esposa, pero minutos después, la esposa comenzó su venganza. ¿Desde qué país nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas con esta historia. Mientras el sonido de los teclados resonaba en la silenciosa oficina, Valeria firmaba el último documento. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la adrenalina que recorría sus venas. Después de años de humillación, el momento finalmente había llegado. El reloj de la pared marcaba las 3 de la madrugada. En unas pocas horas, Mateo Reyes se despertaría para descubrir que su mundo perfecto se había derrumbado por completo. Valeria cerró la carpeta que contenía los papeles recién firmados, y por primera vez en años, sonrió. Era una sonrisa que no había mostrado a nadie, una sonrisa que cargaba con el peso de una venganza meticulosamente planeada. Levantó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Pero para entender cómo había llegado a este punto, debemos retroceder al comienzo de esta historia, 6 meses antes de esa noche decisiva. El despertador sonó a las 6:30 de la mañana, como lo había hecho cada día durante 15 años. Valeria se levantó silenciosamente de la cama, con cuidado de no despertar a Mateo, que dormía profundamente a su lado. Sus movimientos eran precisos y calculados, el resultado de años perfeccionando el arte de ser invisible en su propia casa. Se dirigió al baño a paso ligero. Sus pies descalzos apenas tocaban el frío suelo de mármol que Mateo había elegido al remodelar la casa sin siquiera consultarle. La luz del espejo del baño le devolvió su reflejo. A sus 40 años, Valeria conservaba una belleza serena pero desgastada. Sus ojos oscuros habían perdido parte de su brillo innato, y su cabello castaño, que antes llevaba suelto en largas ondas, ahora estaba siempre recogido en un moño impecable. Mateo había logrado su objetivo. Había convertido a la mujer vibrante y soñadora que fue en su propia sombra. Después de ducharse y ponerse uno de sus discretos trajes de 2 piezas, Valeria bajó a la cocina para preparar el desayuno. La casa, decorada con acabados de lujo de los que Mateo se jactaba ante sus invitados, se había convertido para ella en una jaula de oro. Mientras preparaba el café y tostaba el pan, recordó los primeros años de su matrimonio, cuando todavía creía que las críticas constantes de Mateo eran su forma de ayudarla a ser una mejor persona. El sonido de unos pasos en la escalera la sacó de sus pensamientos. Mateo bajaba, ya vestido con un traje impecable, revisando su teléfono móvil. A sus 45 años, seguía siendo un hombre atractivo, con el pelo perfectamente peinado y la sonrisa que había cautivado a la mitad del mundo empresarial de Madrid. Esa misma sonrisa que ahora usaba en privado para humillarla. «Buenos días, cariño», dijo Valeria con la sonrisa que había perfeccionado durante años. Una sonrisa desprovista de cualquier emoción genuina, un mero hábito de complacencia. Mateo apenas levantó la vista del teléfono. «No habrás olvidado que tengo una reunión importante a las 9. Espero que mi camisa azul esté planchada, y no me molestes durante el día con tus trivialidades». Valeria sintió la punzada familiar en el pecho, pero su expresión no cambió. «Por supuesto. Ya está todo listo, y tu desayuno está servido». Mateo se sentó a la mesa sin una palabra de agradecimiento, y comenzó a comer mientras revisaba sus correos electrónicos. Valeria permaneció de pie, observándolo. Había una familiaridad en su postura, en el movimiento de sus ojos recorriendo la pantalla. En los últimos meses, había notado cambios en su comportamiento. Llegaba más tarde a casa, sonreía más a menudo durante sus llamadas telefónicas, y había comenzado a prestar una atención renovada a su apariencia. «¿Cómo va ese proyectito tuyo de hacer ropa?», preguntó Mateo, fingiendo indiferencia, pero Valeria reconoció al instante el preludio de una humillación. «Va bien. Esta semana he terminado 3 vestidos para clientas del barrio». La carcajada de Mateo hizo que Valeria se sintiera pequeña. «¿Clientas del barrio? Valeria, tienes 40 años. ¿Todavía estás jugando a ser diseñadora de moda? ¿No crees que es hora de madurar y dedicarte a algo más serio?» Valeria apretó los puños a la espalda pero mantuvo la voz serena. «Es algo que disfruto, y me da un ingreso extra». «¿Un ingreso extra?», dijo Mateo con desdén. «Ganar 50 euros por un vestido no es un ingreso extra, es una paga de bolsillo. Pero supongo que para alguien que nunca ha tenido ambiciones reales, debe parecer mucho dinero». Cada palabra era como una bofetada, pero Valeria había aprendido a recibirlas sin mostrar dolor. Sin embargo, algo en su interior había comenzado a cambiar. Ya no se trataba solo de soportar la humillación, sino de observar, estudiar y comprender exactamente quién era el hombre con el que había compartido 15 años de su vida. Mateo terminó su desayuno y se dirigió a la puerta. «Llegaré tarde esta noche. Tengo una cena de negocios».
No me esperes despierta. Valeria lo despidió con un beso en la mejilla que él recibió con indiferencia. Cuando la puerta se cerró, ella permaneció inmóvil por unos segundos, respirando profundamente. Luego, con movimientos deliberados, se dirigió al ordenador de la casa y lo encendió. Mateo creía que ella era una mujer sencilla, sin conocimientos tecnológicos, pero subestimaba gravemente a su esposa. Durante los días siguientes, Valeria mantuvo su rutina habitual, pero con una diferencia. Ahora, cada conversación, cada gesto, cada detalle de la vida de Mateo era cuidadosamente observado y registrado en su mente. Comenzó a llevar un diario, no de emociones sino de hechos concretos. Horas, llamadas telefónicas, cambios de comportamiento, nombres que él mencionaba descuidadamente. Fue durante una de esas tardes de observación silenciosa cuando Adriana apareció en su vida. Mateo había venido a casa con varios colegas para una reunión de trabajo, y ella estaba entre ellos. Adriana era una arquitecta de 32 años, con una belleza moderna y agresiva que contrastaba fuertemente con la elegancia tranquila de Valeria. Durante la reunión, Valeria desempeñó su papel de esposa perfecta, sirviendo café y aperitivos a los invitados, pero notó de inmediato la forma en que Adriana miraba a Mateo y, más importante aún, la forma en que él le devolvía la mirada. Había una química evidente entre ellos, una complicidad que iba más allá de una simple relación profesional. «Gracias, señora Reyes», dijo Adriana con una sonrisa que no llegó a sus ojos cuando Valeria le sirvió el café. «Qué suerte tiene Mateo de tener una esposa tan abnegada». La palabra abnegada fue pronunciada con un desdén apenas disimulado. Valeria sonrió cortésmente y continuó sirviendo a los demás. Pero captó el mensaje a la perfección. Adriana no solo conocía su lugar en la vida de Mateo, sino que se sentía superior a ella. Esa noche, después de que los invitados se fueran, Valeria fingió estar dormida cuando Mateo se metió en la cama. Le oyó revisar su teléfono y vio la luz de la pantalla iluminar su rostro. Él sonreía de una manera que no le había dedicado a ella en años. Cuando finalmente se durmió, Valeria se levantó en silencio y se dirigió a su taller en el sótano. Allí, rodeada de telas y patrones, Valeria se permitió sentir la rabia que había reprimido durante años. Pero no era una rabia destructiva, sino una ira fría y calculadora. Cogió su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Gabriela, soy Valeria. Sé que es tarde, pero ¿podemos hablar de algo importante? ¿Podríamos vernos mañana?» Gabriela había sido su compañera en la universidad, y ahora era una de las abogadas más respetadas de Madrid. Habían perdido el contacto durante el matrimonio de Valeria, pero ahora era el momento de recuperar esa amistad. Los días siguientes fueron una mezcla de rutinas aparentemente normales y preparativos secretos. Durante el día, Valeria mantenía su papel de esposa sumisa, pero por la noche, investigaba, planeaba y se preparaba. Descubrió que Mateo había comenzado a dejar documentos importantes descuidadamente sobre su escritorio, lo que le permitió revisarlos mientras él dormía. Fue así como descubrió algo que cambió por completo su perspectiva sobre su matrimonio. Algunos de los proyectos más exitosos de Mateo se habían desarrollado en terrenos que técnicamente eran propiedad conjunta de ambos, pero él había gestionado los contratos como si fuera el único propietario. Valeria había firmado papeles durante años confiando en su marido, sin leerlos por completo, pero ahora se daba cuenta de que, legalmente, tenía derecho a una fortuna considerable. Los preparativos para la gala de premios comenzaron 3 semanas antes del evento. Mateo había sido nominado como uno de los arquitectos más destacados del año, y por supuesto, esperaba que Valeria lo acompañara. Sin embargo, sus expectativas sobre la apariencia de su esposa eran específicas y humillantes. «Espero que no te pongas uno de tus trapos vergonzosos», dijo una mañana durante el desayuno. «Ya sabes cómo son estos eventos. Estará toda la gente importante, y no puedo permitir que des una mala impresión por mi culpa». Valeria decidió diseñar y confeccionar su propio vestido para la ocasión. Fue un proyecto ambicioso. Un vestido de noche azul marino con detalles bordados a mano que tardó semanas en completar. Pero cada puntada fue hecha con un propósito, cada detalle diseñado para demostrar que ella era mucho más de lo que Mateo creía. Mientras cosía hasta altas horas de la noche, Valeria no solo planeaba los detalles del vestido, sino también los movimientos que ejecutaría en las próximas semanas. Gabriela le había confirmado que su análisis legal era correcto. Valeria tenía derecho a una parte sustancial del patrimonio de Mateo, y con la estrategia adecuada, podría reclamar mucho más de lo que él jamás imaginaría. La noche antes del evento, Valeria estaba en su taller dando los últimos toques al vestido. Mateo bajó, probablemente para hacer algún comentario despectivo sobre su trabajo, pero se quedó sin palabras por un momento al ver el vestido terminado. «No está mal», dijo finalmente, aunque su tono no pudo ocultar la sorpresa. «Supongo que después de tanto tiempo, algo tenías que aprender». Valeria no respondió.
Colgó el vestido con cuidado y se dirigió a las escaleras. Pero antes de subir, se detuvo y se volvió hacia Mateo. Mañana será una noche muy especial, dijo con una sonrisa que él no pudo interpretar. Esa noche, Valeria permaneció despierta hasta muy tarde, mirando el techo de su dormitorio. Mateo dormía profundamente a su lado, completamente ajeno a lo que estaba por venir. Valeria se levantó en silencio, fue al baño y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había aceptado años de humillación. Había una determinación en sus ojos que nunca antes había sentido. Mañana, se dijo a sí misma. Mañana todo cambiará. Volvió a la cama pero no durmió. Observó el rostro sereno de Mateo mientras dormía. Había algo casi poético en el hecho de que él descansara en paz, sin saber que esta sería la última noche de su supuesta superioridad. Valeria sabía que después de la gala de premios, nada volvería a ser igual. El día del evento amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que parecía presagiar un cambio positivo. Valeria se despertó temprano, como de costumbre, pero esta vez había algo diferente en sus movimientos. Cada gesto era más decidido, cada paso más firme. Había llegado el momento de quitarse la máscara de sumisión que había llevado durante años. Mientras se preparaba para lo que sería la noche más importante de su vida, Valeria se miró por última vez en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma con la que había comenzado la historia. Era alguien completamente nuevo, alguien que había esperado pacientemente durante años el momento perfecto, y ese momento finalmente había llegado. El majestuoso Hotel Palace resplandecía con una elegancia que solo el dinero puede comprar. Luces doradas se reflejaban en el vestíbulo de mármol pulido, donde se congregaba la flor y nata del sector de la construcción de Madrid para el evento más importante del año. Valeria salió del coche con una gracia que incluso a ella misma le sorprendió. El vestido azul marino que había confeccionado se ajustaba perfectamente a su cuerpo, y los bordados dorados captaban la luz de los candelabros de una manera mágica. Mateo, impecable en su smoking, caminaba a su lado con la confianza de quien sabe que todas las miradas están puestas en él, pero esta vez, las miradas también se dirigían a su esposa, aunque él no pareció notarlo. Valeria había logrado algo que no había conseguido en años: destacar sin un esfuerzo aparente, irradiando una elegancia natural que era imposible de ignorar. El vestíbulo del hotel estaba lleno de personalidades del sector. Arquitectos, ingenieros, inversores y sus acompañantes conversaban animadamente con copas de champán en la mano. Valeria reconoció a varios de las fotografías de las revistas especializadas, pero por primera vez en años, no se sintió fuera de lugar entre ellos. «Mateo, amigo mío», retumbó una voz grave desde el otro lado del vestíbulo. El presidente de la Asociación de Constructores, el señor Ibáñez, se acercaba con los brazos abiertos. Valeria sabía que este hombre era una de las figuras más importantes del evento, y que su reconocimiento podía hacer o deshacer carreras. «Señor Ibáñez, qué placer verle», respondió Mateo con su sonrisa más carismática. «Le presento a mi esposa, Valeria». «Señora Reyes, es un honor conocerla por fin», dijo el señor Ibáñez, tomando la mano de Valeria con una cortesía genuina. «Está usted deslumbrante esta noche. Ese vestido es una obra de arte». Valeria sintió una calidez que no había experimentado en años. «Muchas gracias, señor presidente. Es usted muy amable. ¿Dónde ha encontrado una pieza tan exquisita? La confección es absolutamente impecable». Antes de que Valeria pudiera responder, Mateo intervino con una risa que pretendía ser casual, pero que a ella le sonó forzada. «Ah, Valeria tiene sus pequeños pasatiempos. Le gusta jugar con la aguja y el hilo». La forma en que pronunció la palabra pasatiempos le provocó a Valeria la familiar sensación de humillación. Pero esta vez fue diferente. En lugar de encogerse, se irguió y sonrió con una confianza que sorprendió a ambos hombres. «De hecho, este vestido lo he diseñado y confeccionado yo misma», dijo con voz clara y firme. «La costura no es un simple pasatiempo para mí, es una pasión que he cultivado durante años». El señor Ibáñez la miró con renovado interés. «Asombroso, verdaderamente asombroso. ¿Conoce por casualidad a la diseñadora María Elena Torres, que ha realizado los trabajos de interiorismo de nuestros proyectos de lujo? Creo que deberían conocerse, tendrían mucho en común». Mateo permaneció a su lado con una sonrisa cada vez más rígida mientras el señor Ibáñez continuaba elogiando el trabajo de Valeria. No estaba acostumbrado a que su esposa recibiera este tipo de atención, y mucho menos a que ella la manejara con tanta elegancia. La conversación fue interrumpida por la llegada de más invitados. Valeria reconoció inmediatamente a Adriana, que llegó con dos colegas de la empresa. Llevaba un traje negro ajustado que acentuaba su figura atlética, y el pelo recogido en una coleta alta que le daba un aire sofisticado pero frío. Adriana se acercó al grupo con la confianza de quien sabe que es bienvenida. «Señor Ibáñez, Mateo, qué alegría veros aquí»,
dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos cuando su mirada se posó brevemente en Valeria. «Adriana, ¿estás fantástica esta noche?», respondió Mateo con un entusiasmo que contrastaba notablemente con la frialdad con la que había recibido los cumplidos hacia su esposa. Valeria observó el intercambio con la atención que había perfeccionado durante meses. Había una familiaridad en la forma en que Mateo pronunciaba el nombre de Adriana que iba más allá de lo profesional, y la forma en que Adriana lo miraba con una posesividad apenas disimulada confirmaba las sospechas que Valeria había estado cultivando. «Señora Reyes». Adriana se dirigió finalmente a Valeria, con una sonrisa que a un observador casual le habría parecido amable. «¡Qué vestido tan interesante! Muy hogareño». La palabra hogareño fue pronunciada con el mismo desdén que había usado semanas antes en su casa. Valeria sintió la provocación, pero mantuvo la compostura. «Gracias, Adriana. Lo diseñé especialmente para esta ocasión». «¡Qué talento tiene!», murmuró Adriana. Aunque su tono sugería todo lo contrario, la tensión entre las dos mujeres era palpable, pero los hombres no parecieron notarla. El señor Ibáñez continuó su conversación con Mateo sobre futuros proyectos, mientras Valeria y Adriana se sondeaban como dos gladiadoras evaluando a su oponente. Durante la siguiente hora, esta escena se repitió varias veces. Valeria fue presentada a varias figuras prominentes del evento, y en cada ocasión recibió cumplidos sinceros por su elegancia y su vestido. Empresarios, arquitectos y sus esposas parecían genuinamente impresionados por su presencia y su gracia natural. Algunos incluso expresaron interés en sus habilidades de diseño y confección. Sin embargo, cada vez que Valeria comenzaba a brillar en una conversación, Mateo encontraba la manera de menospreciar sus logros o de desviar la atención hacia sí mismo. Y cada vez que Adriana estaba presente, sus comentarios sutilmente despectivos creaban una atmósfera de tensión que solo Valeria podía percibir en su totalidad. La cena se sirvió en el salón principal del hotel, decorado con opulentos arreglos florales e iluminado por candelabros de cristal. Valeria fue sentada en la mesa de honor con Mateo y varias de las parejas más importantes del sector, con una buena vista del escenario. Adriana fue estratégicamente colocada en una mesa cercana, desde donde podía mantener el contacto visual con Mateo. Durante la cena, Valeria participó activamente en la conversación, demostrando un conocimiento del sector que sorprendió a muchos. Había estado casada con un arquitecto durante 15 años. Aunque Mateo nunca había valorado su opinión, ella había absorbido una gran cantidad de información sobre el negocio. Sus comentarios inteligentes y sus preguntas pertinentes le ganaron el respeto de los demás comensales. «No sabía que la señora Reyes estuviera tan informada sobre las regulaciones urbanísticas», comentó un importante inversor de Madrid. «Su visión sobre el impacto de la nueva legislación es muy acertada». Mateo rió nerviosamente. «Valeria escucha mucho cuando trabajo en casa. Supongo que algo se le ha pegado por ósmosis». Era de nuevo su forma de menospreciar su contribución, de hacerla parecer una espectadora pasiva en lugar de una participante activa. Pero esta vez, Valeria no lo dejó pasar. «De hecho, he estado estudiando la legislación por mi cuenta», dijo con una sonrisa serena. «Creo que es importante entender el contexto legal de los proyectos que mi marido lleva a cabo». La conversación continuó, y Valeria siguió participando con una confianza que crecía a cada minuto. Podía sentir las miradas de admiración de los otros invitados, pero también percibía la creciente incomodidad de Mateo y la irritación apenas contenida de Adriana. Después de la cena, mientras se servían el postre y el café, Valeria se excusó para ir al baño. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había ocurrido durante la noche. Por primera vez en años se había sentido valorada y respetada, y la experiencia era estimulante. El tocador de señoras del hotel era tan lujoso como el resto de las instalaciones: espejos con marcos dorados, grifería de latón pulido, y una iluminación suave que hacía que cualquiera se viera favorecido. Mientras Valeria se retocaba el maquillaje, oyó unos pasos detrás de ella. «Vaya, vaya», dijo la voz de Adriana, la esposa perfecta, recomponiéndose para su siguiente acto. Valeria se giró lentamente, sin perder la compostura que había mantenido toda la noche. «Adriana, qué coincidencia encontrarte aquí». «¿Coincidencia?», dijo Adriana con una sonrisa cruel. «Nada de lo que hago cerca de Mateo es una coincidencia. Creo que ha llegado el momento de que hablemos con franqueza. Valeria». Valeria cerró su bolso con cuidado y se giró completamente para encararla. «Te escucho». Adriana dio un paso más, invadiendo el espacio personal de Valeria. «Escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Mateo ya no te quiere. Lleva meses sin quererte. Está conmigo. Porque yo le doy lo que tú nunca podrás darle: pasión, inteligencia, ambición. Tú eres solo un mueble viejo en su vida, algo que mantiene por costumbre». Cada palabra era como una daga,
Pero Valeria mantuvo una expresión impasible. Sé que tienes sentimientos por mi marido, Adriana, pero me temo que estás confundiendo la atracción física con el amor verdadero. La risa de Adriana resonó en el baño de mármol. ¿Amor verdadero? ¡Qué patética eres! Mírate en el espejo, Valeria. Mírate bien. Eres una mujer de 40 años que se dedica a coser vestidos para las vecinas del barrio. Eres aburrida, predecible y completamente insignificante. Mateo está conmigo porque yo represento el futuro, y tú solo eres un recordatorio de sus errores pasados. Valeria sintió una oleada de rabia, pero años de entrenamiento le permitieron mantener el control. Si Mateo se siente así, debería tener el valor de decírmelo él mismo. Oh, cariño, me ha dicho muchas cosas. Me ha dicho lo insoportable que te has vuelto, lo mucho que le irrita tu mediocridad, el alivio que siente al llegar a casa y no tener que fingir que le resultas atractiva. Dijo que si no fuera por las complicaciones legales de un divorcio, te habría dejado hace años. Ahora, las palabras de Adriana habían encontrado su objetivo. Valeria sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero apenas logró mantener la compostura. Adriana, interpretando el silencio de Valeria como una victoria, continuó su ataque. Así que esta es mi oferta. Por tu propio bien, simplemente desaparece. Pide el divorcio, coge la miserable parte de la fortuna que te corresponde y lárgate. De lo contrario, me aseguraré de hacerte la vida tan miserable que no tendrás más remedio que irte. Valeria respiró hondo y se irguió. Adriana, estás sobreestimando tu importancia en la vida de mi marido, y definitivamente estás subestimando mi capacidad para luchar por mi matrimonio. La sonrisa de Adriana se volvió aún más cruel. ¿Tu matrimonio? No me hagas reír. Tu matrimonio es una farsa, Valeria. Una mentira que mantienes por las apariencias. Pero yo voy a terminar con ella. Y no podrás hacer nada para impedirlo. En ese momento, Adriana cometió su mayor error. Llevada por la ira y la frustración, levantó la mano y abofeteó a Valeria en la mejilla. El sonido resonó en el silencioso baño, y la mejilla de Valeria se enrojeció al instante. Eso, dijo Adriana con satisfacción, es por atreverte a desafiarme. La próxima vez será mucho peor. Valeria se tocó la mejilla con cuidado, sintiendo el escozor. Pero en lugar de lágrimas de dolor, había algo mucho más peligroso en sus ojos, una determinación fría y calculadora. Adriana dijo con una voz que no tembló en absoluto: «Acabas de cometer el mayor error de tu vida». Sin esperar respuesta, Valeria salió del baño con toda su dignidad intacta, dejando a Adriana sola con su victoria momentánea. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia el salón principal, Valeria sabía que acababa de recibir el regalo más valioso que podría haber pedido, la justificación perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Cuando regresó al salón, varios invitados notaron inmediatamente la marca roja en su mejilla. «Valeria, ¿qué te ha pasado?», preguntó la esposa del señor Ibáñez con genuina preocupación. Antes de que Valeria pudiera responder, Adriana regresó al salón con una sonrisa de suficiencia. Mateo, que estaba hablando con unos colegas, vio la conmoción y se acercó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando alternativamente a Valeria y a Adriana. Valeria miró a su marido directamente a los ojos. «Adriana y yo hemos tenido un pequeño altercado en el baño. Me ha pegado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados cercanos se callaron para ver cómo reaccionaría Mateo ante la acusación de que su colega había agredido a su esposa. Mateo miró la mejilla enrojecida de Valeria, y luego a Adriana, que tenía una expresión de falsa inocencia. Durante un momento que pareció una eternidad, Valeria pensó que su marido por fin iba a salir en su defensa, pero entonces Mateo hizo algo que lo cambió todo para siempre. Empezó a reír. No fue una risa nerviosa o incómoda. Fue una carcajada genuina, como si la situación le pareciera verdaderamente divertida. «Ay, Valeria, siempre tan dramática. Seguramente te has golpeado con algo y ahora culpas a Adriana». Las palabras golpearon a Valeria como un golpe físico, pero lo que siguió fue aún peor. Mirando a los invitados, que observaban la escena con creciente incomodidad, Mateo añadió con una sonrisa cruel: «Quizás así aprenda cuál es su lugar». El salón entero se quedó en silencio. Incluso los invitados que no habían presenciado el intercambio inicial se dieron cuenta de que algo terrible había sucedido. Una mujer había acusado a otra de agresión, y el marido, en lugar de consolar o investigar, había optado por humillar públicamente a su propia esposa. Valeria sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo había sido agredida físicamente, sino que ahora era humillada frente a las personas más importantes del sector empresarial de Madrid. Su marido, el hombre que había prometido amarla y protegerla, había elegido reírse de su dolor. Pero mientras todos esperaban que Valeria se derrumbara, ella hizo algo completamente inesperado. Respiró hondo, se irguió, y con una serenidad que dejó atónitos a todos los presentes dijo: «Tienes razón, Mateo.
Realmente necesito aprender cuál es mi lugar. Sin decir una palabra más, Valeria se dio la vuelta y caminó hacia la salida del salón. Sus pasos eran firmes y decididos. No se detuvo a escuchar los murmullos de desaprobación que algunos invitados dirigían a Mateo. Salió del hotel y se dirigió al coche que los había traído. El chofer, que esperaba en el aparcamiento, se sorprendió al verla sola. «¿La llevo a casa, señora Reyes?» Valeria se sentó en el asiento trasero y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que nunca antes había mostrado. «Sí, por favor. Pero primero, ¿podría darme unos minutos? Necesito hacer una llamada importante». El chofer asintió y se retiró discretamente. Valeria sacó su teléfono móvil y marcó el número que conocía de memoria. «Gabriela, soy Valeria. Sé que es tarde, pero tenemos que ejecutar el plan». «Sí. Esta noche. Para mañana por la mañana, todo estará listo». Escuchó atentamente la respuesta de su amiga abogada, tomando nota mental de cada detalle de lo que tendría que hacer en las próximas horas. «Perfecto. Nos vemos en tu despacho a las 6 de la mañana. Trae todos los documentos que hemos preparado. Va a ser una mañana muy interesante». Tras colgar, Valeria le pidió al chofer que la llevara a casa. Durante el trayecto no pronunció una sola palabra, pero su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, repasando cada paso del plan que había estado preparando durante meses. Al llegar a casa, Valeria no encendió las luces. En su lugar, se dirigió directamente al despacho, donde había preparado una carpeta con documentos que Mateo nunca había visto. Se sentó en el escritorio, y bajo la luz de una pequeña lámpara, comenzó a firmar los papeles con la precisión que le habían dado meses de preparación. Cada firma era deliberada, cada documento había sido cuidadosamente preparado para este momento. Valeria sabía exactamente lo que estaba haciendo, y, por primera vez en años, sentía que tenía el control total de su destino. Mientras firmaba el último documento, una sonrisa se dibujó en sus labios. No era la sonrisa sumisa que había mostrado durante años, sino algo completamente diferente. Era la sonrisa de una mujer que acababa de encontrar su poder y estaba a punto de usarlo de una manera devastadora. Mateo había elegido reírse públicamente de su dolor. Adriana había elegido atacarla física y verbalmente. Ambos habían subestimado gravemente a la mujer que creían conocer, pero no conocían a la verdadera Valeria. Y mañana por la mañana, cuando Mateo se despertara, descubriría exactamente quién era su esposa en realidad. Si crees que Valeria debe vengarse, dale un me gusta a este vídeo. La noche había terminado, pero para Valeria, la verdadera historia acababa de comenzar. Cuando el despertador marcó las 5:40 de la mañana, Valeria abrió los ojos. No fue el sonido lo que la despertó, sino la adrenalina que había estado recorriendo sus venas durante horas. A su lado, Mateo dormía profundamente, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse en su vida. Había llegado a casa pasadas las 2 de la madrugada, oliendo a alcohol y a un perfume que no era el de su esposa, murmurando excusas que Valeria ya no necesitaba oír. Se levantó con los movimientos silenciosos que había perfeccionado durante años, pero esta vez, con un propósito completamente diferente. Mientras se dirigía al baño, su mente retrocedió automáticamente a 6 meses antes, cuando todo había comenzado a cambiar. El momento exacto fue una tarde de martes, cuando encontró a Mateo en el despacho revisando unos documentos de propiedad que él creía que ella nunca entendería. Esa tarde Valeria había entrado en el despacho para llevarle café, como de costumbre. Mateo estaba concentrado en su ordenador, con varios contratos esparcidos sobre el escritorio. Al acercarse ella, él cerró rápidamente una carpeta y la miró con irritación. ¿No puedes llamar antes de entrar? Estoy con cosas importantes que no entenderías. Valeria se disculpó, como siempre, y dejó la taza de café en el escritorio. Pero al retirarse, algo llamó su atención. Entre los papeles que Mateo había intentado ocultar, vio su firma en un documento que no recordaba haber firmado recientemente. Solo fue un atisbo, pero fue suficiente para despertar su curiosidad. Esa noche, cuando Mateo salió a una de sus supuestas reuniones de trabajo, Valeria volvió al despacho. Tardó casi una hora en encontrar la combinación de la caja fuerte que Mateo creía secreta, pero que ella le había visto abrir docenas de veces a lo largo de los años. Dentro había una carpeta marcada como propiedades comunes, y en su interior, la información que cambiaría por completo su perspectiva sobre su matrimonio. Al principio de su relación, cuando todavía confiaba plenamente en Mateo, había firmado numerosos documentos que él le había presentado como meras formalidades legales o requisitos bancarios. Valeria nunca había cuestionado estos documentos, creyendo que su marido actuaba en el mejor interés de ambos. Sin embargo, al examinar cada papel con detenimiento, descubrió que era copropietaria legal de activos por valor de decenas de millones de euros. El descubrimiento fue un shock.
No solo había sido engañada durante años sobre el verdadero valor de su patrimonio, sino que Mateo había estado gestionando estas propiedades como si fueran exclusivamente suyas, tomando decisiones financieras cruciales sin consultarla, y, lo más doloroso, utilizando estos activos como garantía para aventuras empresariales de las que ella no tenía ni idea. Fue entonces cuando decidió contactar a Gabriela. Gabriela y Valeria habían sido inseparables en la universidad, ambas estudiantes brillantes con sueños ambiciosos. Mientras Valeria había optado por el camino del matrimonio temprano, Gabriela había continuado sus estudios de Derecho, especializándose en Derecho corporativo y de familia. Ahora, era socia de uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. Su primer encuentro tuvo lugar en una discreta cafetería del centro, lejos de los círculos sociales en los que Mateo pudiera reconocerlas. Valeria llegó nerviosa, con copias de todos los documentos que había encontrado. Gabriela, una mujer elegante de pelo corto y mirada penetrante, escuchó toda la historia sin interrumpir. «Valeria, lo que me estás mostrando es más grave de lo que crees», dijo Gabriela después de revisar los papeles durante casi una hora. «Tu marido no solo ha ocultado información financiera, sino que ha estado administrando activos que técnica y legalmente no le pertenecen en su totalidad. Esto podría constituir una forma de abuso financiero». Gabriela le explicó que los documentos que Valeria había firmado la convertían en copropietaria legal de 6 propiedades comerciales, 2 terrenos para desarrollo urbano y el 40% de las acciones de la constructora que Mateo dirigía. El valor total era una cifra que dejó a Valeria sin palabras. «Pero hay algo más importante que debes entender», continuó Gabriela. «Con la documentación adecuada y los procedimientos correctos, no solo puedes reclamar tu parte legítima de estos activos, sino que potencialmente podrías obtener el control mayoritario de varios de ellos. Mateo ha sido tan descuidado en su papeleo, tan seguro de tu supuesta ignorancia, que ha dejado vacíos legales por todas partes». Durante las semanas siguientes, Valeria comenzó a vivir una doble vida. De día, mantenía su papel de esposa sumisa, soportando las constantes humillaciones de Mateo y observando cómo su relación con Adriana se volvía cada vez más descarada. Pero por la noche, después de que él saliera o se durmiera, estudiaba cada documento, cada contrato, cada transacción financiera que podía encontrar. Gabriela le proporcionó un discreto equipo de detectives privados y contables forenses que rastrearon meticulosamente cada movimiento financiero de Mateo durante los últimos 5 años. Lo que descubrieron fue una compleja red de transacciones que habían hecho a Mateo considerablemente rico, pero siempre utilizando los activos que legalmente pertenecían a la pareja. Las reuniones con Gabriela se hicieron semanales, siempre en lugares diferentes y siempre con la máxima discreción. Juntas, desarrollaron un plan que era tan elegante como devastador. Utilizarían las mismas leyes y procedimientos que Mateo había usado para ocultarle información, pero esta vez, en su contra. El plan constaba de varias fases. Primero, Gabriela preparó toda la documentación necesaria para transferir la participación mayoritaria de la constructora a nombre de Valeria. Esto era posible porque los documentos originales, firmados años atrás, otorgaban un poder de transferencia que Mateo había ignorado por completo. Segundo, identificaron todas las cuentas bancarias corporativas vinculadas a las propiedades sobre las que Valeria tenía derechos legales. Con la documentación adecuada, podrían congelar estos activos hasta que se resolviera la distribución legal de los bienes. Tercero, y quizás lo más importante, prepararon una demanda civil por gestión fraudulenta del patrimonio conyugal. Esto no solo recuperaría lo que legalmente pertenecía a Valeria, sino que también podría otorgarle una compensación adicional por años de gestión no autorizada. Durante este periodo de preparación, Valeria experimentó una profunda transformación. Cada humillación de Mateo, cada comentario despectivo, cada noche que llegaba tarde oliendo a otra mujer, se convirtió en combustible para su determinación. Ya no se trataba de salvar su matrimonio o de recuperar el respeto de su marido. Se trataba de justicia. La humillación pública en la gala de premios fue el catalizador final, pero incluso eso había sido en cierto modo anticipado. Gabriela le había advertido a Valeria que era probable que Mateo aumentara el nivel de humillación a medida que se sintiera más seguro con Adriana, y habían preparado planes de contingencia para varios escenarios. Ahora, a las 6 de la mañana, de pie en su baño, Valeria estaba lista para ejecutar la fase final del plan. Tenía una cita a las 7 en el despacho de Gabriela, donde firmaría los últimos documentos y activaría las transferencias bancarias que lo cambiarían todo para siempre. Se vistió con esmero, eligiendo un traje de chaqueta azul marino que proyectaba autoridad y profesionalismo. Ya no era la mujer sumisa de años pasados. Hoy, se convertiría oficialmente en Valeria Reyes,
empresaria y accionista mayoritaria de uno de los imperios inmobiliarios más importantes de Madrid. Mientras se maquillaba, su teléfono vibró con un mensaje de Gabriela. Todo listo. Papeles preparados, equipo del banco en espera. Hoy cambia tu vida, amiga. Valeria respondió con una simplicidad que ocultaba años de planificación. Voy en camino. Bajó las escaleras en silencio, con cuidado de no despertar a Mateo. En la cocina, preparó café como lo había hecho miles de veces, pero esta sería la última vez como la esposa ignorante y sumisa que Mateo creía que era. Mientras esperaba a que el café se hiciera, revisó por última vez una pequeña maleta de viaje que había preparado discretamente durante la última semana. Dentro, había documentos personales, algunas joyas que eran herencia de su madre, y ropa suficiente para unos días. No llevaba mucho, porque a donde iba, no necesitaría las posesiones de su vida anterior. Gabriela había dispuesto que Valeria se alojara en un apartamento corporativo que el bufete mantenía para clientes importantes en situaciones delicadas. Era un lugar elegante y discreto donde podría vivir mientras se resolvían los aspectos legales de la transferencia de propiedades. A las 6:30, Valeria salió de la casa con solo su pequeña maleta y su bolso. Un coche enviado por Gabriela la esperaba al final de la calle, con un chofer discreto que no hizo preguntas. Mientras el coche se alejaba de la que había sido su casa durante 15 años, Valeria no miró hacia atrás ni una sola vez. El trayecto hasta el bufete de Gabriela duró 20 minutos, a través de una ciudad que apenas comenzaba a despertar. Valeria aprovechó el tiempo para repasar mentalmente cada paso del plan que estaban a punto de ejecutar. No había margen de error. Cada detalle había sido cuidadosamente preparado durante meses. El bufete de Gabriela ocupaba 3 plantas de un moderno edificio en el distrito financiero. Gabriela la recibió personalmente en el vestíbulo, impecable en un traje de negocios, con una expresión que era una mezcla de profesionalismo y genuina satisfacción por lo que estaban a punto de lograr. «Buenos días, presidenta», dijo Gabriela con una sonrisa que hizo que Valeria se diera cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Buenos días, abogada. ¿Lista?» «Más que lista. He preparado todo en la sala de juntas. El equipo del banco está conectado por videoconferencia y los documentos oficiales esperan tu firma». Subieron en un ascensor silencioso hasta la planta ejecutiva. Valeria se sentía extrañamente tranquila, como si toda la tensión de los últimos meses se hubiera disipado. Por fin había llegado el momento de actuar. La sala de juntas era impresionante, con una mesa de caoba para 20 personas y ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Sobre la mesa había varias carpetas de documentos, cada una cuidadosamente etiquetada y organizada. Gabriela comenzó a explicar mientras servía café en tazas de porcelana fina. «Valeria, lo que vamos a hacer hoy es una serie de transferencias de propiedad completamente legales, basadas en los documentos que tu propio marido te hizo firmar durante años. Irónicamente, su propia estrategia para controlar el patrimonio conyugal es lo que ahora nos permite transferirte ese control a ti». El primer conjunto de documentos designaba a Valeria como la accionista mayoritaria de Construcciones Reyes, la empresa que Mateo había levantado durante la última década. El segundo conjunto transfería las propiedades comerciales más valiosas de la cartera familiar a su nombre. El tercero congelaba todas las cuentas bancarias corporativas hasta que se completara la auditoría financiera que habían solicitado. Cada firma de Valeria fue deliberada y firme. Con cada documento que completaba, sentía cómo se transformaba de víctima a protagonista de su propia historia. Gabriela había coordinado todo para que las transferencias se ejecutaran simultáneamente a las 8 de la mañana, cuando los bancos abrían y los sistemas corporativos se activaban. A las 8 en punto, Valeria firmó el último documento. Inmediatamente, Gabriela activó la llamada con los representantes del banco que esperaban en línea. «Caballeros, ¿pueden proceder con las transferencias? Toda la documentación está en orden y debidamente firmada». Durante los siguientes 30 minutos, Valeria observó cómo su vida se transformaba por completo a través de una serie de transacciones electrónicas. Las cuentas que habían estado bajo el control exclusivo de Mateo fueron congeladas. Las acciones que él creía poseer fueron transferidas. Las propiedades que él había gestionado como suyas cambiaron oficialmente de dueño. Gabriela, que había estado monitoreando todo el proceso desde su ordenador, finalmente se volvió hacia Valeria con una sonrisa de triunfo. «Hecho. Oficialmente, eres la accionista mayoritaria de Construcciones Reyes, y tienes el control legal de activos por valor de aproximadamente 35 millones de euros». Valeria sintió una mezcla de euforia y surrealismo. En una sola mañana, había pasado de ser una esposa humillada a una de las mujeres más poderosas del sector inmobiliario de Madrid. «¿Cuánto tardará Mateo en darse cuenta?», preguntó. Gabriela miró su reloj. «Probablemente ya lo sepa».
Los sistemas bancarios envían notificaciones automáticas cuando se congela una cuenta corporativa. Su día va a empezar de una forma muy diferente a la que había planeado. Mientras hablaban, sonó el teléfono de Gabriela. Era uno de sus contactos en el banco principal donde Mateo gestionaba las cuentas corporativas. La conversación fue breve, pero cuando colgó, Gabriela tenía una expresión de satisfacción. Acaba de intentar acceder a la cuenta principal de la empresa para hacer una transferencia. El sistema le ha denegado el acceso y le ha informado de que debe contactar con el departamento legal del banco. También ha intentado acceder a su correo electrónico corporativo, pero el acceso ha sido bloqueado por orden judicial. Valeria se acercó a la ventana panorámica y contempló la ciudad que se extendía ante ella. Desde esta perspectiva, todo parecía diferente. Ya no era la esposa invisible de un arquitecto de éxito. Era Valeria Reyes, empresaria por derecho propio, con el poder de tomar decisiones que afectarían no solo su futuro, sino el de cientos de empleados y docenas de proyectos inmobiliarios. Gabriela se acercó y le entregó una carpeta adicional. Estos son los documentos para la nueva junta directiva que se hará cargo de la empresa. He seleccionado a un equipo de profesionales de primer nivel que pueden ayudarte a gestionar la transición sin afectar a los proyectos en curso. También hay una propuesta para reestructurar completamente la cúpula administrativa. Valeria examinó los documentos con atención. Cada nombre, cada propuesta, cada estrategia, había sido cuidadosamente considerada para garantizar no solo la supervivencia de la empresa, sino su crecimiento bajo la nueva dirección. ¿Y Adriana?, preguntó finalmente. Gabriela sonrió con una expresión casi depredadora. Adriana tiene un contrato temporal que expira en 2 meses. Legalmente, la nueva dirección puede decidir no renovarlo sin dar explicaciones específicas. Pero francamente, cuando se entere de lo que ha pasado, es probable que dimita ella misma. Durante las 2 horas siguientes, Valeria y Gabriela repasaron cada aspecto de la nueva situación. Prepararon el comunicado de prensa que anunciaría el cambio de liderazgo en la empresa, los documentos que se enviarían a los empleados y clientes, y una estrategia para manejar las inevitables preguntas de los medios de comunicación. A las 11 de la mañana, Gabriela recibió otra llamada de su contacto en el banco. Mateo se había presentado personalmente en el banco con su abogado, exigiendo una explicación sobre el congelamiento de sus cuentas. Se le informó de que toda la documentación estaba en orden, y que cualquier consulta debía dirigirse a la nueva titular mayoritaria de las cuentas corporativas. ¿Le han dicho quién es la nueva propietaria?, preguntó Valeria. Todavía no. Esa información solo se proporcionará cuando presente una solicitud formal por escrito. Probablemente tardará hasta esta tarde en averiguar que eres tú. Valeria asintió. Eso le daba tiempo suficiente para completar los últimos preparativos. Gabriela había programado una reunión a las 3 de la tarde con el personal clave de la empresa, donde Valeria sería presentada oficialmente como la nueva presidenta. También había programado una sesión de fotos profesional a las 4, donde se tomarían las imágenes que acompañarían el comunicado de prensa y las actualizaciones en las redes sociales de la empresa. Valeria necesitaba una imagen pública completamente nueva, acorde con su nuevo cargo. A mediodía, se dirigieron a un restaurante de lujo donde Gabriela había reservado un comedor privado. Era importante que Valeria comiera bien y mantuviera sus energías para lo que sería un día largo y emocionalmente agotador. Durante el almuerzo, Gabriela le explicó los aspectos legales de lo que podría suceder en los próximos días. Era probable que Mateo intentara impugnar la transferencia, pero la documentación era sólida, y él mismo había creado los precedentes legales que ahora se usaban en su contra. También es probable que intente contactarte directamente, dijo Gabriela. Es mejor que toda la comunicación se haga a través del bufete. Es crucial que mantengas una distancia emocional en esta situación y no le permitas manipularte o amenazarte. Valeria sabía que Gabriela tenía razón. Conocía a Mateo lo suficientemente bien como para saber que su primera reacción sería la ira, seguida de intentos de manipulación. Y finalmente, cuando se diera cuenta de la gravedad de la situación, habría intentos desesperados de negociación. Después del almuerzo, regresaron al bufete, donde Valeria pasó la tarde en reuniones con el equipo que gestionaría su nueva empresa. Cada persona había sido cuidadosamente seleccionada no solo por su capacidad profesional, sino por su integridad y su habilidad para manejar una transición tan delicada. A las 5 de la tarde, cuando Valeria finalmente estaba descansando en su nueva oficina temporal en el bufete, Gabriela entró con una expresión que era una mezcla de diversión y satisfacción. Acabo de recibir una llamada muy interesante, dijo. Mateo por fin se ha enterado de que eres tú quien controla todo. Aparentemente, gritó tanto en el banco que tuvieron que llamar a seguridad. ¿Ha intentado contactarnos? Ha llamado 17 veces en la última hora. Ha enviado 12 correos electrónicos,
Y según el guardia del edificio, estuvo 40 minutos en la puerta de nuestro despacho antes de que se le informara de que no podía subir sin una cita. Valeria sintió una mezcla de satisfacción y una extraña sensación de casi lástima. Después de casi 15 años de humillación, de ser tratada como invisible, de soportar infidelidades y desprecio, era difícil sentir verdadera compasión por el hombre que ahora estaba experimentando una fracción de la confusión y la impotencia que ella había sentido durante tanto tiempo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Valeria finalmente salió del bufete y se dirigió a su nuevo hogar temporal. El apartamento que Gabriela le había conseguido estaba en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, con vistas panorámicas y todas las comodidades que necesitaría en las próximas semanas. Mientras el coche se dirigía a su nueva residencia, Valeria reflexionó sobre todo lo que había cambiado en las últimas 24 horas. Ayer por la mañana, era una esposa invisible y humillada en su propia vida. Hoy, era una poderosa empresaria que controlaba el imperio inmobiliario que, sin saberlo, había ayudado a construir. Su teléfono personal, que había mantenido en silencio todo el día, mostraba 32 llamadas perdidas de Mateo. También había recibido 6 mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. El último, enviado hacía 20 minutos, simplemente decía: «Valeria, por favor, tenemos que hablar». Valeria leyó el mensaje y sin leer los demás los borró todos. Habían tenido 15 años para hablar, y en esos 15 años, él había elegido humillarla, menospreciarla y traicionarla. El tiempo de las conversaciones había terminado. Al llegar a su nuevo hogar, Valeria se sirvió una copa de vino y se sentó frente a la ventana panorámica, que ofrecía una vista espectacular de la ciudad iluminada. Desde allí, podía ver las luces de varios de los edificios que ahora le pertenecían, proyectos que, sin saberlo, había ayudado a financiar y que ahora gestionaría con pleno conocimiento y control. Por primera vez en años, Valeria se sintió completamente en paz. La mujer que había sido humillada públicamente la noche anterior ya no existía. En su lugar, había surgido alguien completamente nuevo. Una mujer poderosa, independiente y decidida a construir su propio futuro. Mañana comenzaría oficialmente su nueva vida. Pero esta noche, mientras la ciudad brillaba ante ella como el reino que acababa de conquistar, Valeria Reyes simplemente sonrió y brindó en silencio por la justicia que, finalmente, se había cumplido. A las 8:30 de la mañana, Mateo se despertó por el sonido de su teléfono. No era su despertador habitual, sino una llamada insistente que lo sacó del profundo sueño en el que se había sumido por el alcohol de la noche anterior. Buscó a tientas en la mesita de noche, esperando, como siempre, que Valeria estuviera despierta, pero la cama estaba vacía. Probablemente ya ha bajado a preparar el desayuno, pensó con irritación mientras contestaba. «Señor Reyes, soy el director de su banco corporativo. Necesitamos hablar urgentemente sobre las cuentas de su empresa». Mateo se incorporó lentamente, todavía afectado por la resaca. «¿Qué pasa con las cuentas? ¿Hay algún problema con las transferencias programadas para hoy?» «Señor, todas las cuentas corporativas relacionadas con Construcciones Reyes han sido congeladas por orden judicial. No podemos procesar ninguna transacción hasta que se resuelva la situación legal». Las palabras cayeron sobre Mateo como un jarro de agua fría. ¿Orden judicial? ¿De qué está hablando? Esas son mis cuentas. Es mi empresa. Señor Reyes, necesita venir al banco inmediatamente. Hay documentación que debe revisar. Los permisos de acceso a todas las cuentas corporativas también han sido modificados. Mateo colgó y se dirigió rápidamente al baño. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de entender qué había pasado. ¿Una orden judicial? ¿Quién habría solicitado el congelamiento de sus cuentas? ¿Un cliente insatisfecho? ¿Un problema con Hacienda? Mientras se duchaba rápidamente, gritó hacia el dormitorio. «Valeria, sube un momento. Tengo un problema». El silencio que siguió fue extraño. Normalmente, ella respondía al instante. Pero esta vez no hubo respuesta. Salió del baño envuelto en una toalla y bajó a buscarla. La casa estaba vacía. No había rastro del desayuno habitual en la cocina, ni café preparado, ni zumo de naranja fresco, ni el periódico colocado en su sitio en la mesa. Era como si Valeria simplemente se hubiera desvanecido. Subió corriendo a vestirse, llamando a su esposa por teléfono mientras se ponía una camisa. La llamada sonó varias veces antes de pasar al buzón de voz. Volvió a llamar. Mismo resultado. Al tercer intento, saltó directamente al buzón de voz, como si hubiera apagado el teléfono. Una hora después, Mateo estaba sentado frente al director de su banco. La oficina con paredes de cristal lo hacía sentir expuesto y vulnerable. Sobre la mesa, había una gruesa carpeta de documentos que el director le había estado explicando durante los últimos 20 minutos. «No lo entiendo».
Estos documentos muestran a mi esposa como copropietaria de propiedades que son mías. Tiene que haber un error. El director, un hombre de mediana edad con expresión seria, negó con la cabeza. Señor Reyes, hemos revisado toda la documentación 3 veces. Su esposa tiene derechos legales sobre estas propiedades, basados en los documentos que usted mismo presentó al banco durante los últimos 10 años. Los contratos están firmados por ambos, y la transferencia de titularidad se ha procesado legalmente. Mateo cogió uno de los documentos y lo examinó de cerca. Era cierto, reconocía su firma y la de Valeria, pero no recordaba haber firmado nada que le diera a ella el control de las cuentas de su empresa. Pero esto no le da derecho a congelar mis cuentas sin mi consentimiento. El director carraspeó, incómodo. Señor Reyes, según la documentación que recibimos esta mañana, su esposa ahora posee el 60% de las acciones de Construcciones Reyes. Como accionista mayoritaria, tiene la autoridad legal para tomar decisiones financieras sobre la empresa. El mundo de Mateo se detuvo. ¿El 60%? Eso es imposible. Es la empresa que yo fundé, que levanté con mis propias manos. Señor, debe entender que el banco está obligado a cumplir con las órdenes legales que recibimos. Si desea impugnar esta situación, deberá buscar representación legal independiente. Mateo salió del banco en estado de shock. Su primer instinto fue dirigirse a las oficinas de su empresa, pero al llegar, se encontró con una escena inesperada. En la recepción, había personas que no reconocía, vestidas con trajes ejecutivos, hablando en voz baja con sus empleados habituales. Señor Reyes, se acercó su fiel secretaria de los últimos 8 años. He recibido instrucciones de que ya no tiene acceso autorizado a las instalaciones. ¿Cómo que no tengo acceso? Esta es mi empresa. Hemos recibido la documentación legal sobre el cambio en la estructura de propiedad esta mañana. La nueva dirección ha asumido todas las operaciones. Mateo miró a su alrededor, a las oficinas que habían sido su reino durante años. Los empleados lo miraban con una mezcla de confusión y lástima. Algunos susurraban entre ellos, claramente en posesión de información que él desconocía. ¿Dónde está Adriana?, preguntó finalmente. Se fue hace una hora, señor. Dijo que tenía una reunión importante. Mateo sacó su teléfono y marcó el número de Adriana. Al igual que con Valeria, la llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Durante las siguientes horas, Mateo vagó por la ciudad como un alma en pena, intentando comprender qué había pasado con su vida. Visitó a su abogado personal, quien le explicó que la documentación parecía legalmente válida y que necesitaría tiempo para investigar sus posibles opciones. Fue a otros 3 bancos donde mantenía cuentas personales, solo para descubrir que varias de ellas también habían sido congeladas por estar vinculadas a las propiedades en disputa. A última hora de la tarde, agotado y desesperado, se dirigió al apartamento que había alquilado en secreto para sus encuentros con Adriana. Tenía una llave y esperaba encontrarla allí. Esperaba que ella pudiera ayudarle a entender lo que estaba pasando. Cuando abrió la puerta, encontró el apartamento vacío. Completamente vacío. No solo Adriana, sino todas sus pertenencias habían desaparecido. La ropa que guardaba en el armario, sus cosméticos en el baño, incluso las fotos que se habían hecho juntos. Era como si nunca hubiera estado allí. Su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero contestó, esperando que fuera Adriana desde otro teléfono. ¿Mateo? Era la voz de Adriana, pero sonaba distante y fría. Adriana, gracias a Dios, ¿dónde estás? Necesito verte. Ha pasado algo terrible. Mateo, tengo algo que decirte. He oído lo que ha pasado con la empresa. ¿Lo has oído? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Hubo una larga pausa antes de que Adriana respondiera. En el aeropuerto. Una empresa competidora en Barcelona me ha ofrecido un puesto. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cuándo decidiste eso? Adriana suspiró, un sonido apenas audible. Mateo, no puedo estar con alguien que no tiene un futuro profesional. Lo que teníamos era emocionante cuando eras exitoso, cuando tenías poder. ¿Pero ahora qué, Adriana? Esto es temporal. Lo recuperaré todo. No, Mateo. No vas a recuperar nada. Y sinceramente, después de ver cómo trataste a tu esposa anoche, me di cuenta del tipo de hombre que eres. Si pudiste humillarla así públicamente, ¿qué me garantiza que no me harías lo mismo a mí? Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Adriana, por favor, te quiero. Podemos superar esto juntos. La risa de Adriana fue fría y cruel. ¿Amor? Mateo, lo que teníamos no era amor. Era conveniencia mutua. Yo tenía acceso a contactos importantes, y tú tenías la emoción de estar con una mujer más joven. Pero ahora que no tienes nada que ofrecerme, no hay razón para continuar. La llamada se cortó. Mateo intentó volver a llamar, pero el teléfono estaba desconectado. Se quedó solo en el apartamento vacío,
rodeado por el silencio de una vida que se había derrumbado en menos de 24 horas. Por primera vez en años, Mateo tuvo que enfrentarse a la realidad de quién era sin el poder, el dinero y la empresa que habían definido su identidad. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en uno de los hoteles más lujosos de Barcelona, Valeria se preparaba para lo que sería uno de los momentos más importantes de su nueva carrera. La Conferencia Internacional de Mujeres Líderes en el sector inmobiliario se celebraba cada 2 años, y este año, Valeria había sido invitada como una de las ponentes principales. La invitación había llegado 3 días después de que asumiera el control de la empresa. Gabriela había estado trabajando discretamente con sus contactos en la industria para posicionar a Valeria no como la esposa que había heredado una empresa, sino como la estratega que había estado detrás del éxito de Construcciones Reyes durante años. En la suite del hotel, Valeria se ajustaba frente al espejo el traje de chaqueta color champán que había diseñado especialmente para la ocasión. Era elegante pero poderoso, femenino pero autoritario. Cada detalle había sido concebido para proyectar la imagen de una mujer que pertenecía por naturaleza a los más altos escalones del poder corporativo. El título de su presentación, Estrategias de inversión inmobiliaria en mercados emergentes, había sido preparado durante semanas. Pero más allá de los datos y las proyecciones financieras, Valeria sabía que sería su historia personal lo que realmente cautivaría a la audiencia. El auditorio principal del centro de convenciones estaba lleno, con más de 500 mujeres empresarias de toda Europa. Cuando Valeria subió al escenario, fue recibida con un aplauso que la sorprendió por su calidez y duración. Claramente, su historia ya había comenzado a circular en los círculos empresariales. Durante los siguientes 45 minutos, Valeria no solo compartió sus estrategias de inversión, sino también su perspectiva sobre el empoderamiento femenino en un sector tradicionalmente dominado por hombres. Habló de la importancia de la educación financiera, de la necesidad de que las mujeres tomen el control activo de sus propios activos y de cómo convertir la adversidad personal en una oportunidad profesional. Pero fue durante el turno de preguntas y respuestas cuando llegó el momento que definiría su nueva imagen pública. Una periodista de una revista especializada se levantó y preguntó: «Señora Reyes, muchos en la industria se preguntan cómo ha logrado tomar el control de una empresa tan consolidada de una manera tan rápida y efectiva. ¿Podría compartir los detalles de esa transición?». Valeria sonrió con la confianza que había crecido exponencialmente en las últimas semanas. La transición no fue rápida en absoluto. Fue el resultado de años de observación cuidadosa, de educación silenciosa y de planificación estratégica. Aunque muchos me veían simplemente como la esposa de un empresario de éxito, durante 15 años estuve aprendiendo, estudiando y preparándome para el momento en que pudiera contribuir activamente al crecimiento de nuestros proyectos. ¿Está diciendo que siempre tuvo la intención de asumir el liderazgo de la empresa? No exactamente, pero diría que siempre supe que tenía las habilidades y la visión necesarias para contribuir de una manera significativa. Cuando se presentó la oportunidad de asumir un papel más activo, estaba completamente preparada para ello. Otra periodista levantó la mano. «Señora Reyes, se rumorea que su ascenso en la empresa vino precedido de una situación personal difícil. ¿Cómo gestiona el equilibrio entre los desafíos personales y las responsabilidades profesionales?». Valeria hizo una pausa, sabiendo que esta era la pregunta que había estado esperando. «Creo que todas las mujeres fuertes se enfrentan a un momento en el que tienen que decidir si van a dejar que las circunstancias las definan o si van a tomar el control. Para mí, los desafíos personales no fueron un obstáculo, sino el catalizador que me motivó a demostrar mi verdadero potencial». La audiencia estalló en aplausos. Valeria había logrado transformar lo que podría haber sido visto como la historia de un divorcio conflictivo en una narrativa de empoderamiento y superación personal. Después de la presentación, fue rodeada por docenas de empresarias que querían conocerla, intercambiar contactos y explorar oportunidades de colaboración. Varias empresas internacionales expresaron su interés en asociarse con Construcciones Reyes bajo su nuevo liderazgo. Esa noche, en la cena de gala de la conferencia, Valeria fue reconocida como la empresaria emergente del año. El galardón no solo le trajo prestigio, sino también contactos internacionales que cambiarían por completo el alcance de su empresa. Durante los días siguientes, mientras participaba en talleres y reuniones bilaterales, Valeria recibió propuestas de proyectos en Portugal, Italia y Francia. Su visión de expandir la empresa más allá de las fronteras nacionales comenzaba a materializarse de una forma que nunca había imaginado. Fue durante una cena privada con unos inversores italianos cuando recibió la llamada que había estado esperando. Gabriela la contactó con noticias sobre los avances legales en casa. «Valeria, Mateo finalmente ha aceptado una reunión para discutir los términos de la separación. Su abogado se ha puesto en contacto esta tarde.
Parece que ha entendido que la situación es irreversible y quiere negociar una solución que le permita mantener un mínimo de dignidad. ¿Qué tipo de propuesta están haciendo? Básicamente, está dispuesto a aceptar un divorcio sin disputas a cambio de una compensación económica que le permita empezar de nuevo. También quiere confidencialidad sobre los detalles de la división de bienes. Valeria contempló la propuesta, mirando las luces de Barcelona desde la terraza del restaurante. ¿Qué opinas, Gabriela? Sinceramente, creo que es la mejor solución. Mantienes el control total de la empresa sin un litigio prolongado, y él obtiene suficiente dinero para rehacer su carrera si así lo desea. Es un ganar-ganar. Procede con la negociación. Pero quiero dejar claro que cualquier acuerdo debe incluir una cláusula de no competencia que le prohíba trabajar en el sector inmobiliario local durante los próximos 5 años. ¿Entendido? ¿Cuándo planeas volver? En una semana. Tengo 3 reuniones más aquí que podrían resultar en contratos importantes para la expansión internacional. Tras colgar, Valeria se quedó sola en la terraza, reflexionando sobre el extraordinario viaje que había emprendido en las últimas semanas. De la humillación pública en la gala de premios a convertirse en una de las voces más respetadas del sector inmobiliario europeo, una semana después, Valeria regresó a casa para enfrentarse a un mundo completamente transformado. La empresa funcionaba con una eficiencia que nunca había tenido bajo la dirección de Mateo. Los empleados parecían más motivados, los clientes expresaban mayor satisfacción, y los indicadores financieros mostraban un crecimiento constante. Su nuevo despacho, situado en la planta ejecutiva del edificio corporativo, tenía ahora vistas panorámicas de una ciudad que conocía desde una perspectiva completamente diferente. Desde allí, podía ver varios de los proyectos que estaba desarrollando, incluido un complejo residencial de lujo, que se había convertido en la promoción más cotizada de la ciudad. 3 meses después de tomar el control de la empresa, Valeria estaba en su nuevo hogar, un ático que había comprado en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. Era sábado por la tarde, y estaba en la terraza, cuidando de su jardín de orquídeas, un pasatiempo que había comenzado como una afición, y se había convertido en una pasión. El interfono la interrumpió. Era el conserje, avisándole de que una periodista estaba abajo, deseando entrevistarla para un artículo sobre mujeres empresarias de éxito. La periodista era una veterana especializada en perfiles corporativos para una revista de negocios nacional. Era una mujer elegante de unos 50 años, conocida por hacer preguntas difíciles pero justas. Se sentaron en la terraza, rodeadas de orquídeas en flor y con una vista impresionante de la ciudad. La periodista había preparado preguntas sobre estrategia corporativa, planes de expansión y filosofía de liderazgo, pero Valeria sabía que la pregunta más interesante llegaría al final. Señora Reyes, dijo la periodista después de una hora de conversación técnica. Hay una pregunta que muchos de nuestros lectores querrán hacer. Su transformación de ama de casa a empresaria líder es asombrosa. Algunos críticos sugieren que tuvo una ventaja injusta o que se aprovechó de una situación legal compleja. ¿Cómo responde a esas afirmaciones? Valeria sonrió, acariciando una orquídea que acababa de florecer esa semana. Creo que esa perspectiva refleja precisamente el tipo de prejuicio al que nos enfrentamos las mujeres en el mundo de los negocios. La realidad es que durante 15 años, estuve involucrada en cada decisión importante de la empresa, solo que desde una posición que no era reconocida oficialmente. Cuando asumí el control formal, no fue porque me aprovechara de una ventaja injusta, sino porque finalmente reclamé el reconocimiento por la contribución que había estado haciendo durante años. Pero admitirá que el momento fue conveniente. Valeria hizo una pausa, sabiendo que esta era su oportunidad de establecer el registro oficial de su historia. Hay algo que la gente no entiende sobre ese momento. No fue una cuestión de momento conveniente. Fue una cuestión de paciencia estratégica. ¿Podría explicar eso? Durante años, observé cómo se gestionaba la empresa. Aprendí sobre cada faceta del negocio y me eduqué sobre los aspectos legales y financieros que muchos maridos asumen que sus esposas no entienden. Cuando decidí actuar no fue una reacción emocional a una situación personal difícil, sino la ejecución de un plan que había desarrollado cuidadosamente. ¿Está diciendo que planeó esta transición durante años? Estoy diciendo que me preparé durante años para estar lista cuando llegara el momento adecuado. Algunos podrían llamarlo planificación, otros podrían llamarlo prudencia. Yo lo llamo responsabilidad personal. La periodista se inclinó hacia adelante, claramente intrigada. ¿Y cuándo supo que ese momento había llegado? Valeria miró la ciudad que se extendía ante ella. Luego, volvió a mirar a la periodista. Cuando me di cuenta de que ya no se trataba de salvar un matrimonio o una sociedad, sino de proteger un legado que yo había ayudado a construir, en ese momento, supe que tenía que actuar. Una última pregunta, señora Reyes. Muchas mujeres que puedan estar en situaciones similares a la que usted vivió estarán leyendo esta entrevista.
¿Qué consejo les daría? Valeria consideró su respuesta cuidadosamente. Les diría que la paciencia no es pasividad y que la preparación es poder. A veces, las circunstancias nos obligan a actuar, pero si hemos utilizado nuestro tiempo sabiamente, estaremos preparadas cuando llegue ese momento. ¿Y cómo saber cuándo es el momento adecuado para actuar? Valeria sonrió, con una expresión que era una mezcla de sabiduría y satisfacción. Esa es la pregunta equivocada. No se trata de esperar el momento correcto, se trata de calcular el momento exacto. Después de que la periodista se fuera, Valeria se quedó sola en la terraza, contemplando la ciudad que ahora veía desde una perspectiva completamente nueva. El sol comenzaba a ponerse, creando un espectacular juego de colores que se reflejaba en los edificios de cristal que ella había ayudado a financiar y construir. Su teléfono vibró con un mensaje de Gabriela. Papeles del divorcio finalizados. Mateo ha aceptado todos los términos. Oficialmente, eres libre. Valeria leyó el mensaje y sin responder lo guardó. La libertad no había comenzado con un papel de divorcio. Había comenzado la noche en que decidió dejar de ser invisible en su propia vida. Se levantó y se acercó a las orquídeas, que habían florecido espectacularmente en los últimos meses. Había aprendido que requerían paciencia, precisión y un conocimiento exacto de cuándo aplicar cada tipo de cuidado. No era muy diferente de lo que su propia transformación había requerido. Mientras regaba cada planta con cuidado, Valeria reflexionó sobre el extraordinario viaje que había emprendido. De ser la mujer invisible en su matrimonio a convertirse en una de las empresarias más respetadas del país. De soportar humillaciones silenciosas a presidir conferencias internacionales sobre empoderamiento femenino. Pero quizás, lo más importante es que había aprendido la diferencia entre esperar y calcular. Durante años, había creído que estaba esperando que las cosas mejoraran, que Mateo cambiara, que su matrimonio se arreglara. Pero en realidad había estado calculando, observando, aprendiendo y preparándose para el momento en que todas las piezas encajaran. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron tras los edificios de la ciudad, Valeria sonrió con una sensación de completa satisfacción. No se trataba de esperar el momento perfecto, se trataba de calcular el momento exacto para reclamar la vida que siempre había merecido. En su nuevo mundo, Valeria Reyes ya no era la mujer que soportaba humillaciones en silencio. Era la arquitecta de su propio destino, la presidenta de su propia empresa, y la autora de una historia de transformación que inspiraba a mujeres de todo un continente. Y mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, iluminando los proyectos que ahora dirigía y los sueños que estaba construyendo, Valeria supo que su verdadera historia no había hecho más que empezar. Si te ha gustado esta historia, deja un comentario y dinos desde qué país la estás viendo. Para nosotros es muy importante. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Haz clic en la nueva historia que aparece ahora en pantalla y déjate sorprender.